Bueno, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Para todos los gustos, a todos y a todas también así. Estamos presentes para dar inicio a una jornada muy disruptiva, así lo podría calificar, si me lo permiten, vinculado con no solo el derecho y el arte, sino el derecho procesal o el proceso y el arte, lo cual es mucho más significativo, sobre todo para nosotros que somos cultores del derecho procesal. Y me han pedido que diga algunas palabras, lo cual me he tenido que salir de la caja, digamos, para pensarlo desde otro lado, no desde la ortodoxia del derecho procesal, sino con una mirada más amplia, más abarcadora, más flexible, si se me permite, más artística. Como primer punto, pienso que el derecho es una construcción cultural, en el sentido de que el derecho obedece a ciertos patrones culturales que se instrumentan a partir de reglas y también de principios, que el proceso tiene un origen en tradiciones, es decir, cómo en esos derechos que no son respetados, en esos derechos que no son correspondidos, en esas obligaciones que no son cumplidas, requieren de una compulsión, una actividad mayoritariamente estatal, también hay otros modos alternativos de resolución de disputas. Y el origen del proceso es, primero que, digamos, lo procesal es una práctica, el derecho es una práctica social. Y es un fenómeno cultural, como acabo de decir. Y a su vez el derecho en sus orígenes se basa en tradiciones. Y tomamos el ejemplo del sistema del Reino Unido, hasta 1990 no tenían un código procesal. Particularmente eran tradiciones de cómo se comportaban y cómo se celebraban los ritos en cortes, digamos, en los superiores, en los órganos judiciales. Hasta ahí bien por el ámbito del derecho. Ahora por el ámbito del arte. El arte es un mecanismo que denuncia incumplimientos del derecho. Yo, cuando venía para acá, recordaba algunas obras que he visto, algunos cuadros de Berni, por ejemplo, ya que tenemos una colega española y vamos a hablar un poquito de referencial del arte argentino. Ustedes pueden ir al museo y ver a cuadros de Berni donde es una denuncia al incumplimiento de los derechos del trabajador, digamos. Muestran esas caras agobiadas en la multitud. Hay una obra muy interesante que está en el Malva, que siempre me gustó, que es la de Pablo Suárez, que se llama Exclusión, que ustedes seguramente, si no la vieron, la pueden ver en el teléfono, que es de una persona que va viajando en un tren con las puertas cerradas. Es una foto de un tren argentino, digamos, de los viejos trenes argentinos, amarillos, rojos y verdes, y un sujeto que va como agarrado. Entonces eso denuncia la sociedad y, bueno, Exclusión se llama la obra, y en definitiva denuncia una situación que el derecho, digamos, no contempla o que está contemplado pero que no se ejecuta en la realidad. Entonces tomo el arte como un instrumento de denuncia, de incumplimiento, ya que hablamos de arte y derecho. Y después también es muy importante, digamos, o la obra de John Eyre, o sea, hay un montón de obras que seguramente los queridos y jóvenes exponentes van a referenciar en sus disertaciones y en sus exposiciones. Y también me quiero referir al proceso. El arte, respecto al procesal, es cómo nos ven. El arte refleja cómo nos ven en los procesos, en la dramatización de un cuadro, en la ejecución de una pena, digamos, ¿no? Los fusilamientos, bueno, hay muchas obras pictóricas en España, que seguramente la colega Ana se va a referir. La dramatización que se hace en distintas películas del fenómeno procesal, de los juicios. Entonces, me parece que está buena esa mirada externa, de cómo, obviamente bajo el tamiz artístico, ¿no? A veces en las obras de arte se exageran las situaciones, las posiciones,
porque es parte del arte, ¿no? Es decir, hay una exageración, porque justamente el arte lo que quiere es llamarte la atención, molestarte, perturbarte, para permitirte salir de tu estereotipo, de tu, no sé si la palabra es sesgo, pero de tu sacarte, movilizarte. El arte te moviliza, digamos. Entonces, en definitiva, me parece que las obras que van a referenciar, por lo que he leído de los trabajos, es la mirada de alguien distinto que no está en el mundo jurídico, cómo nos ve en el mundo jurídico, cómo nos ve insertados en el proceso. ¿Qué tipo de proceso? ¿Cómo se llevan adelante? ¿Cómo se interactúa? Y eso, en vez de molestarnos, nos tiene que, y por esto estas jornadas, la importancia de estas jornadas, nos tiene que movilizar para ver cómo, primero, un artista es alguien sensible. Si no, no podría ser artista. La esencia del artista es ser alguien sensible y tener una mirada de otro lado, digamos. Si no, no sería artista. Ejemplo de eso, he visto muchísimas obras de arte que están hechas con residuos de las ciudades, ¿no? Un poco denunciando todo lo que tiene que ver con el descarte, la cultura del descarte, ¿no? Y cómo el consumismo y el descarte. Bueno, esa es una obra que llama la atención, a esta perturbadora en algún punto, y también aleccionadora. ¿Qué estamos haciendo en el arte moderno, en el arte contemporáneo, con esta cantidad de residuos, ¿no? Que invadimos los mares? Bueno, no me quiero ir del ámbito del derecho, pero quiero decir que está bueno ver al derecho y particularmente al proceso desde otra mirada, desde una mirada con otro paradigma, desde la parte sensible. Y el arte no solamente nos mira, sino nos provoca para que cambiemos. Es decir, no solamente nos mira, sino esa mirada nos provoca para que cambiemos, para que nos ayornemos y para que de algún modo nos vinculemos con la sociedad fuera del ámbito en el que estamos acostumbrados en nuestras escuelas de derechos, en nuestras... Así que, nada, señalar lo disruptivo de esta jornada, lo importante de esta jornada, y que tengamos nuestra mente abierta para analizar no solamente el derecho, sino particularmente el arte, justamente a partir del arte. Bueno, muchísimas gracias. Ahora ya sí, espero que me podáis escuchar desde casa. ¿Sí? Vale, perfecto. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Katy, por tu amable presentación. Para mí es una verdadera alegría y un privilegio compartir esta tarde con ustedes en la Universidad Nacional de La Plata, por la que siento no solo una profunda admiración académica, sino también un profundo afecto por las muchas personas, muchos queridos colegas y amigos que aquí imparten su magisterio. Así que gracias por acogerme, por hacerme sentir como siempre en casa, y gracias también a la doctora Morquecho y a todo el equipo de las cátedras de Procesal que le ha ayudado en la organización de estas primeras, ojalá vengan muchas más, jornadas de Derecho Procesal y Arte. En los minutos de que dispongo, y prometo, como vamos mal de tiempo incluso, acortar un poquito la presentación que tenía prevista, me gustaría compartir con vosotros y vosotras algunas ideas de por qué considero que el arte, las artes en general, ¿no?, en sus distintas disciplinas, son importantes para la humanización de los juristas. Y os voy a contar algunas pequeñas historias. Primero os voy a contar cómo llegué yo a esto del derecho y las artes. Empecé en concreto con la manifestación que, al menos en mi ámbito en Europa, era la más arquetípica,
que era el vínculo entre derecho y literatura. Afortunadamente se está expandiendo. Estamos hablando también del vínculo del derecho con otras artes. Yo misma, en el cierre de la jornada, os voy a hablar de obras visuales. Estoy preparando un trabajo sobre derecho procesal y tatuaje, los tatuajes como prueba, o sea que veis que empecé muy clásica, ya me estoy yendo por otros derroteros, pero mi primer vínculo con esta disciplina, que ahora se viene a llamar el Law and Humanities, data del año 2013. Por aquel entonces yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, estaba realizando una estancia de investigación en la Universidad de Pavía bajo la dirección del profesor Tarufo, y yo tenía que buscar libros de carga de la prueba, que es mi tema de tesis doctoral, pero me puse a bichear entre los estantes de esa institución tan señera y me encontré con un volumen titulado en Derecho y Literatura, bueno, en italiano, Diritto e Letteratura, una introducción de Ariana Sansone, de una profesora. Claro, yo cuando vi eso, los ojos, si me permitís la expresión un poco más pedestre, me hicieron chiribitas, porque me encanta la literatura. Quienes me conocen saben que soy una escritora de novelas frustrada y dije, caray, aquí tengo el derecho, que por supuesto también me apasiona, por eso me dedico a él, vinculado con lo que es mi mayor afición. Y fue así como descubrí este movimiento de derecho y literatura que nació en realidad en los Estados Unidos en el año 1908, cuando un señor, John Whitmore, decidió publicar una lista de novelas legales. Eran 100 títulos de novelas, de obras de ficción, que tenían que ver con temas de derecho. Y a partir de ahí empecé a indagar y publiqué lo que fue mi primer trabajillo, muy modesto, seguro que si ahora lo releo tendría muchísima vergüenza, donde analizaba una obra de un autor alemán que se llama El honor perdido de Katharina Blum, de Heinrich Böll, donde bueno, se tratan temas, a mi juicio, muy interesantes, como por ejemplo, valga la redundancia, los juicios paralelos que se inician muchas veces ya en las investigaciones penales. Y en ese artículo primigenio, antes de entrar a analizar la obra de Böll, hacía una breve introducción a lo que era el movimiento Derecho y Literatura, porque en España, a salvo de ejemplos muy clásicos como el profesor Calvo González, que tristemente ha desaparecido, que era profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Málaga, no se trataba mucho el tema por aquel entonces. Afortunadamente las cosas están cambiando. Y una de las cosas que contaba en ese artículo es también una pequeña anécdota que tiene como protagonista un niño de 12 años, Paul Clausen, y al que era, por aquel entonces, en los años 50, uno de los magistrados más importantes de la Corte Suprema estadounidense, Félix Frankfurter, muy famoso también por sus fallos y sus resoluciones. Paul Clausen era un niño de 12 años bastante precoz y con mucha iniciativa, desde luego, porque no tuvo mejor idea que escribirle una carta a un magistrado de la Corte Suprema estadounidense. ¿Y qué hacía Paul Clausen en esa carta? Pedirle consejo, decirle, señor Frankfurter, yo, llegado el día de mañana, cuando sea mayor, quiero ser abogado, pero ya me quiero ir preparando con 12 años. ¿Qué me recomienda usted? ¿No? ¿Qué libros? ¿Qué jurisprudencia? ¿Y sabéis qué le dijo Frankfurter? Que si quería prepararse para estudiar Derecho, que se olvidase por el momento del derecho. Dijo, si quieres ser un buen jurista, escucha buena música, mira buenas películas y lee grandes novelas. Eso te va a ser sumamente útil para la práctica jurídica. Me encanta esa historia porque yo además estoy plenamente de acuerdo con el consejo que Frankfurter le dio al niño Paul Clausen. Cuando yo estudiaba Derecho, recuerdo el primer año, en las clases de teoría del Derecho, que era una introducción a la filosofía jurídica, nos daban muchas definiciones de Derecho. Yo, como alumna, siempre me quedaba, esto no lo reconocer en Compostela, con la más fácil. Entonces, ¿cómo definimos el derecho? El conjunto de normas que rigen en la vida de una sociedad. Y eso nos tiene que conducir, es un producto social, como decía el profesor Agustín Jankovich, que me he ido haciendo anotaciones porque a medida que le hablaba, y os puedo asegurar que no hemos conversado previamente, ha tocado varios de los puntos que yo quería comentar. El derecho es un producto social. Si las normas de España en el año 2025, son de X modo, es porque responden a cómo es la sociedad española en ese momento. Y lo mismo con la Argentina, y por eso nuestras normas cambian de tiempo en tiempo y de estado en estado. Si nosotros queremos conocer, al menos en mi modesta opinión, verdaderamente el derecho,
no solo hay que conocer las disposiciones, los artículos, las leyes o los fallos jurisprudenciales más relevantes, sino también la cultura en la que el derecho opera. Cultura entendida, como decía Ortega y Gasset, como el conjunto de ideas imperantes en un momento dado, ¿no? Y yo aquí añado una postilla de una querida compañera y amiga nuestra, la profesora Alonso de Compostela, y dice, bueno, las imperantes y también las minoritarias y las minorizadas, ¿no? Así que creo que comprender todas esas manifestaciones artísticas, las humanidades en general, la historia, la filosofía, nos ayuda verdaderamente a desempeñar mejor nuestra profesión. Creo, y lo decía también el profesor Hankovitz, que las artes son un espacio de denuncia que afortunadamente muchas veces llevan al cambio social. Quizás os suene la canción de Bob Dylan, Hurricane. Si no la veis, si ahora diciéndose el nombre no os percatáis, estoy segura de que luego la ponéis en Spotify y la habréis escuchado cientos de millones de veces. Dylan la escribió en una campaña para la revisión del caso de Rubin, Huracán Carter. Y lo que dicen los estudiosos, ese boxeador que había sido condenado injustamente por un asesinato. Y lo que dicen los estudiosos es que la canción de Dylan, uno de los cantantes, convendremos, más importantes del siglo XX, fue decisiva, esa denuncia que él hacía en su obra. Son un espacio de denuncia, un espacio para mí privilegiado para la reflexión sobre lo jurídico y también un espacio, las artes, donde se permite cultivar un elemento que a mí me parece fundamental para un correcto ejercicio del derecho, que es la empatía, ¿no? Yo siempre defiendo mucho la noción de justicia de Martha Nussbaum, de una filósofa estadounidense que habla de justicia poética. Tenéis un libro titulado De este modo de ella, publicado por la editorial Andrés Bello de Chile, que os recomiendo leer. Y lo que dice Nussbaum es, por supuesto que necesitamos capacidad técnica, pero para poder llevar a cabo una justicia que verdaderamente merezca tal nombre hace falta empatía. Y las artes ayudan a eso. No es una intuición, lo demuestran también los estudios. Yo me encontré una vez con uno muy curioso, que a mí me gustó mucho, en Estados Unidos, que es donde se llevan a cabo todos estos estudios en la Universidad San Dios de Wisconsin o así, o de Texas, pero lo importante es el contenido. Se dividió a un grupo de alumnos en dos, imaginaos, una parte por aquí y otra por allá. A una primera parte, a un primer grupo de alumnos, se le dio un ensayo donde se explicaban las condiciones de vida de las mujeres argelinas jurídicamente, una posición subalterna, supeditada a los varones, bueno, etcétera, etcétera, conforme a la Sharia. Al segundo grupo, lo que se le dio fue un texto narrativo donde se explicaba la vida, el día a día de una mujer argelina, pero de manera novelizada. Bueno, después de esas lecturas se les pasó un test. Quienes se mostraron menos proclives a defender las normas que en este caso constreñían la libertad de las mujeres eran quienes habían leído la novela. ¿Por qué? Porque habían empatizado mucho más que quienes habían leído los datos puros y duros de un informe técnico, que por otra parte era veraz, pero no llegó a las personas del mismo modo. Creo que también las artes, estoy controlando el tiempo para no excederme, porque yo digo que voy a ser breve y luego tengo cierto problema, pero bueno, nos permiten también a las instituciones universitarias, y por eso creo que es tan maravilloso que la Universidad Nacional de La Plata acoja una actividad de estas características, recuperar lo que era la función primigenia, ¿no? Cuando en 1088 se crea la primera universidad, la Universidad de Bolonia en Italia, el nombre viene de universitas, de la universalidad. Y creo, al menos en Europa, que se está perdiendo un poco eso, ¿no? Que las universidades se están convirtiendo en lugares donde formamos técnicos, en el mejor de los casos altamente especializados, pero que desconocen cuestiones básicas de la formación humanística. Y creo que tenemos que retomar, con independencia de cuáles sean nuestras carreras, la formación humanística. No es casualidad, yo creo que en mercados capitalistas como los nuestros se esté denostando cada vez más a las humanidades, ¿no? Y se les achaca constantemente la crítica de su falta de utilidad. Bueno, yo creo que hay que cuestionar, ¿no? ¿Qué es eso de la utilidad? Porque es un concepto que depende para quién y para qué. Os recomiendo la lectura de un ensayo que para mí fue muy importante en esta incursión mía en el ámbito del derecho y las humanidades, que se titula La utilidad de lo inútil, de un profesor de la Universidad de Calabria,
de Nuccio Ordine, que falleció hace un poco después de la pandemia, bastante joven, y que él escribió este manifiesto a favor de las humanidades. Y él sostenía que lo que pasaba es que si abandonábamos las humanidades, nos acabábamos convirtiendo nuestras sociedades en colectividades enfermas y sin memoria que acaban perdiendo el sentido de la vida y de sí mismas. Así que me parece que no solo como juristas, sino como sociedad tenemos que recuperar el cultivo de las humanidades, que como decía Nussbaum, aunque en el caso de que no sirviesen para nada, sirven para algo, para que seamos mejores, para hacernos mejores. Así que solo por eso valen la pena. Y yo aprovecho, con el permiso de Lara, para hacer una pequeña invitación. ¿Me lo permites, Lara? Bueno, muchas gracias. Junto con mis compañeras de Santiago de Compostela, desde hace algunos años celebramos un congreso de Derecho y Arte. La próxima edición va a tener lugar, la quinta, el 8 y 9 de septiembre. La asistencia puede ser online, es gratuita, previa inscripción. Lara tiene toda la información, si alguien está interesado, también yo estoy a vuestra disposición. Y además, como tenemos la suerte de contar con muchos queridos compañeros de Latinoamérica, lo hemos puesto en 2 tardes, porque decíamos, si lo ponemos una tarde y una mañana, claro, la gente allá se tiene que levantar a las 4 de la mañana y no queríamos, porque eso contravendría varios tratados internacionales. Así que desde aquí, y ahora termino con esta parte, y en 2 minutos de sobra, os traslado esa invitación, si os apetece, como decía, a sumaros vía online a la actividad que tendremos en Compostela. Por mi parte, por ahora, nada más y muchísimas gracias. La presentación de Gonzalo, Ana, que está allí conectado. Quiero permitirme agradecerle en público a la profesora Ana Pérez Álvarez por su presencia hoy aquí. Es muy, muy importante para nosotros que ella esté aquí hoy, porque en definitiva yo le digo siempre que es como la madrina de todo esto, porque es algo que ella comenzó realizando allí en la Universidad de Santiago de Compostela, y es muy interesante traerlo a la Universidad Nacional de La Plata, y de verdad que es muy emocionante ver tantos alumnos aquí presentes hoy, y no me quiero extender más, nuestros agradecimientos eternos. Y ahora sí, le paso a la moderadora. Tal cual, adhiero a sus palabras. Lara, es un honor tener a Ana con nosotros. Ustedes ya van por la quinta, nosotros recibimos por la primera, pero seguiremos con mucho más. Bueno, seguimos con Gonzalo Ana Dobratini. Gonzalo es maestrando en Bellas Artes en Escritura Creativa por la Universidad de Nueva York. Él es investigador postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por la UBA y por la Universidad de Málaga, y es magíster en Filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Te recibimos, Gonzalo. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, y ocupando el valioso tiempo que me fue otorgado, quisiera agradecer especialmente a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, al Instituto de Derecho Procesal, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, ciudad que no solo tiene grandes juristas en materias, en diferentes áreas, sino también grandes artistas, por lo cual un placer poder estar compartiendo el día de hoy. Agradecer a las autoridades de las instituciones recién nombradas, agradecer también al público que participa hoy como oyente, participando y demás, a las y los colegas que, con los cuales comparto estas exposiciones. Un placer escuchar a la colega Ana, que como decía bien Lara, promueve desde hace mucho tiempo estos vínculos. Un agradecimiento especial a Lara Morquecho, quien, realizó la amable invitación para estar hoy acá. A todo el equipo, muchísimas gracias. Sé que, modera Catalina. Catalina, yo no tengo ningún problema. En caso de que me hagas una seña, me cortas el micrófono, lo que sea, yo puedo hacer un silencio sin ningún problema por respeto al tiempo y los demás ponentes. Vengo a trasladar algunos comentarios, algunas ideas
en torno bueno, esta idea de las jornadas de derecho procesal y arte. Yo lo primero que voy a decir es que me siento quizá un farsante o un impostor porque no pertenezco al área del derecho procesal. Por lo tanto, más que hablar, me gustaría escuchar y sobre todo aprender. Recién el doctor Agustín habló varias cosas interesantes en relación a la materia del derecho procesal. Eh, por una cuestión de honestidad intelectual, trabajo tímidamente sobre el área de la filosofía del derecho y algunos o sea, cercanías, si se quiere, a la literatura, propiamente ahí a la escritura. Pero con alguna análisis que se puede hacer sobre ese espacio es, si bien uno puede trabajar sobre la idea o sobre el área de la filosofía del derecho, aún así dentro de ese espacio hay diferentes perspectivas, o bien toma esta palabra muy utilizada como la idea de paradigma, ¿no? Y aún así también la idea de literatura, o bien la idea de arte en general, tiene otras perspectivas sobre diferentes perspectivas y maneras de conceptualizarse o entenderse. Ahora, perdón, perdón, ahí estoy. Ahora bien, pensando en relación a esto, es que hay estas diferentes miradas, visiones o perspectivas, es que puede haber diferentes posiciones y decir, bueno, no tiene por qué existir una relación entre el derecho y el arte, ¿bien? O propiamente la filosofía y el arte, o propiamente la filosofía, el derecho y la literatura. Pensar como hay diferentes posiciones, pensar una como una perspectiva formalista del derecho, una perspectiva reduccionista, nos llevaría a pensar que el derecho no tiene ningún vínculo más allá que puede ser las normas jurídicas. Entonces, ahí está saldada la discusión de decir no hay ningún tipo de interés o de relación entre ambos espacios. O bien puede tenerse otra concepción del derecho, ¿no? Bien sea de la filosofía del derecho, el derecho procesal, derecho civil, derecho penal, etcétera, etcétera. El doctor Agustín al principio decía que el derecho es una construcción cultural, la cual yo adhiero y comparto, pero puede estar sujeta a total a discusión. Y en este sentido, lo que parece ser es, lo que está bajo la mesa es qué entendemos por derecho, o cuál es la idea que nosotros vamos a sostener de derecho, a sabiendas que otra persona puede tener otra mirada, aquello que se llama muchas veces epistemología, metodología, bien, otra posición diferente. Ahora, pensar al derecho en general en relación con el arte es traer a colación una palabra muy utilizada en el espacio como la idea de interdisciplina, ¿no? Se ha trabajado mucho sobre esta idea proveniente de otras áreas de estudio, superada muchas veces por conceptos como transdisciplina, crossdisciplina y que no vienen ahora. Otra idea como es la idea de indisciplina, es decir, la injerencia de un saber, una disciplina o como quiera llamarse, sobre otro, casi sin pedir permiso, entrometiéndose y dando cuenta de que existen relaciones aún cuando no hay teoría preexistente que pueda dar explicación de ese vínculo. Es así que podemos o podríamos encontrar diferentes vinculaciones entre derecho y arte. Cito simplemente algunas. Algún ejemplo rápido, como fueron los vitros góticos de las catedrales del siglo XII o hasta el siglo XVI, perdón, donde las imágenes funcionaban como un instrumento de pedagogía y de enseñanza para una sociedad analfabeta la cual no podía leer el derecho. Entonces había toda una función desde el arte en relación a la organización y disposición de la sociedad que parece ser una función propia del derecho. Ahora bien, eso también implicaba la posición que ocupaban los oficios que se representaban en cada uno de esos elementos. Lo que yo traigo en el tiempo, en este tiempo, es en relación a hacer algunos puntos de contacto, si se puede, entre el derecho procesal, y acá quedo sujeto a críticas, análisis, comentarios, correcciones, bienvenido sea, y algunos espacios de la literatura. Por supuesto, no vamos a poder agotarlos a todos. Por eso también el título que planteaba esto, la letra y la ley, perdón, modelo para armar, copiando, plagiando, concepto muy utilizado por la literatura y también por juicios que tienen que ver en materia literaria, aquel libro de Cortázar del año 68, que era 62, modelo para armar, ¿no? Una narrativa experimental, fragmentaria, múltiples voces, toda una idea de saberes salteados, la idea de poder unir o cambiar las formas. Bueno, quizá podamos proponer diferentes tipos de modelos en la cual se puede establecer un vínculo entre el derecho procesal y la literatura. En este punto quisiera citar algunos elementos, voy a hacerlo rápidamente para no ocupar más tiempo.
Y esto lo han citado muchas autoras y autores, yo simplemente lo traigo para poder pensar propiamente el derecho procesal. Una primera relación o un modelo, si se quiere, puede ser el derecho a la literatura, lo que tiene que ver con propiedad intelectual y los derechos de autor. En este punto hay muchísimos ejemplos que pueden traerse sobre cómo el derecho ha trabajado, analizado, respondido sobre demandas que se han suscitado sobre estas cuestiones normativas o legales. Cito rápidamente casos famosos: Flaubert, Baudelaire, Oscar Wilde, James Joyce. En Argentina hubo problemáticas que todos terminaron en juicios y en procesos, por supuesto. Perdón, Nabokov, como es el caso de Osvaldo Lamborghini, Jacobo Timerman, Néstor Perlonger. Eh, si bien a veces no se judicializó, pero el vínculo estaba muy estrecho, lo que tiene que ver con Walsh. En Latinoamérica también Vargas Llosa, García Márquez, etcétera, etcétera, etcétera. Una forcida vinculación entre algunos temas de derecho procesal y literatura. Un segundo punto es el derecho en la literatura, lo que hablaron los expositores y las expositoras que me antecedieron, es decir, cómo se representa el derecho, cómo vemos al derecho procesal desde la literatura. Hay un profesor, cito y después puedo copiarlo o pasarlo sin ningún problema, que trabaja el proceso judicial desde Borges, como José Orler, profesor de la Facultad de la Universidad de La Plata, entre otras, por supuesto, autoras y autores que hacen sobre ese análisis. Libros quizá muy reconocidos sobre este punto, lo cual no abarca la totalidad: Crimen y Castigo de Dostoyevsky, un libro muy citado, como es El proceso de Kafka, y quizá citando algún elemento propio de acá es aquel cuento Emma Suns de Borges, ¿no? No quisiera spoilearlo, como se dice, pero es muy interesante ver la concepción o la idea de cómo se construye, cómo se analiza vamos a decir, una determinada situación que después puede ser sometido a un proceso judicial. Bien, cito a modo de ejemplo para su posterior lectura, o bien capaz ya han tenido acceso a ese texto nodal. Ahora bien, un alto acá para pensar y decir, bueno, ¿acaso la literatura habla del derecho? ¿Acaso el arte le preocupa el derecho? ¿Acaso Borges se ha preocupado por cuestiones vinculadas a la justicia, a las normas? Borges, cuando discute con Ferrari en un libro que se llama Los Diálogos, él dice, bueno, yo no creo, basta echar un vistazo al universo para advertir que ciertamente no reina la justicia. De hecho, yo no me meto en cuestiones de justicia. Cito, dice el texto de Almafuerte, que dice, solo pide justicia y será mejor que no pidas nada, porque ya pedir justicia es mucho, es demasiado. Comentario que Borges va agregando a lo largo de su obra, y en un poema que llama Fragmento de un Evangelio Apócrifo, perdón, dice, bienaventurado lo que padecen persecución de la justicia, porque les importa más la justicia que su destino humano. O bien dice, el que matare por la causa de la justicia o por la causa que él cree justa, no tiene culpa. Entonces, podemos pensar acá y decir, bueno, ¿acaso la literatura opina, dice algo, se entromete con el derecho? ¿Acaso podemos pensar ese vínculo? Bien, queda sujeto. De hecho, hay otros modelos para armar, como por ejemplo, derecho contra la literatura, derecho sin literatura o derecho sobre literatura. Último modelo para armar, para pensar estas posibles relaciones, es el derecho como literatura. Pensar que el derecho puede tomar algunos elementos que la literatura, que la lingüística, que la teoría lingüística o la teoría literaria trabaja hace mucho tiempo. Cito tres a modo de ejemplo. Si pensamos que la literatura se da mediante el discurso, aquellos enunciados dispuestos de una manera para crear un sentido, y pensar que el derecho también se dispone a través de enunciado, a través de una narración, podemos analizar al derecho a la luz de estas categorías. Una es la idea de intertextualidad, cómo un texto jurídico está intervenido por otros discursos contemporáneos y anteriores. Otro ejemplo puede ser la idea de interpretación, una palabra que desvela o ha desvelado por lo pronto a la filosofía el derecho a pensar es cómo se lleva a cabo un proceso, cómo juzgan lo que juzgan, cómo analizan las normas las abogadas, los abogados, qué interpreta después la sociedad y lo replica en el imaginario social. Y como tercer punto, un elemento propio de la literatura, o no propio, pero bastante utilizado por la literatura, como la idea de ficción. ¿Acaso ese contacto que tiene el lenguaje a través
de ese discurso para crear determinados hechos, para construir una determinada realidad, como lo es una novela, no lo hace el derecho. A través del lenguaje, a través de sus normas, no interpela, no constituye en un demente, en un incapaz, o cuando habla de ciertas ideas que parecen ficcionales, pero que construyen una realidad, como la idea de veredicto o la idea de cosa juzgada. Bueno, hasta acá simplemente proponer algunos puntos de acceso, quizá criticables o no, y quisiera simplemente cerrar con un comentario que realiza Roland Barthes en su texto El susurro del lenguaje. Allí Roland Barthes hace un análisis y dice, bueno, ¿cómo se piensa el lenguaje por fuera del lenguaje? Una discusión que dentro de la filosofía del derecho y juristas plantean, dice, ¿cómo pensar el derecho por fuera del derecho? Esta idea endogámica que el derecho permite hablar, dice, construye y propone. Bueno, Roland Barthes dice, quizá, dice, en la medida que estas ideas, la literatura ya es y lo siempre ha sido la ciencia, pues todo lo que las ciencias humanas están descubriendo hoy en día, en cualquier orden de cosas, ya sea en el orden sociológico, psicológico, psiquiátrico, lingüístico, jurídico, la literatura lo ha sabido desde siempre. La única diferencia está en que no lo ha dicho, sino que lo ha escrito. Muchísimas gracias por el espacio. Gonzalo, me permito agradecerte enormemente por el esfuerzo, la diferencia horaria, verdaderamente, nada, tu calidad académica, sos brillante y te agradecemos mucho desde la Universidad Nacional de La Plata haber contado con tu presencia hoy aquí, a sala llena, que no sé si la podés, no creo que no la podés ver, pero luego te mostraremos, y un privilegio que los alumnos puedan escucharte, verdaderamente. Muchas gracias. Realmente, Gonzalo, un placer escucharte, al igual que Ana, tenemos de todo el mundo gente hoy con nosotros. Bueno, ahora seguimos con Lara Morquecho. Lara es abogada, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, profesora de Derecho Procesal en la Cátedra 2, en esta casa de estudios y en la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Derecho Procesal Profundizado por la Universidad Notarial Argentina y maestranda en Derecho Procesal por la UNILPE. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo, sinceramente, sigo emocionada, así que lo voy a tener que reiterar, aunque a veces me digan que soy demasiado emotiva, pero me pone muy contenta estar aquí dialogando con todos ustedes y insisto, sobre todo, estén presentes tantos alumnos. Bueno, en el día de hoy me voy a tener que cronometrar para hablar y ajustarme al tiempo. Estoy compartiendo pantalla. Si me pueden chequear, entiendo que sí, está compartiendo. Pero por las dudas vamos a chequearlo. Vamos a abrir el Zoom. Gonzalo, ¿vos podés ver mi pantalla? Perfecto. Gracias, Gonzalo. Bueno, en el día de hoy voy a intentar plasmar algunas ideas con esta introducción que hemos tenido entre Agustín, que también es un privilegio tenerte aquí con nosotros, ¿sabes? Cuánto te agradecemos. Voy a intentar compartirles una película sobre anatomía de una caída, esa es la película, y vincularla con el derecho procesal, con el desafío que eso conlleva y con lo disruptivo que es, ¿no? No quiero comenzar sin agradecer especialmente a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, a Patricia Bermejo, a Leandro Giannini y Paula Manberti, como parte del Instituto de Derecho Procesal. Para nosotros es muy importante poder transmitir estas ideas y que haya sido una cuestión que salga de los jóvenes. Creo que es positivo y me alegro y nos enorgullece formar parte del instituto. Dados los agradecimientos, voy a llevar adelante este desafío. Por suerte tengo la introducción tan espectacular de Ana y de Gonzalo, que voy a poder ir un poco más rápido. La verdad que el desafío es cómo lograr que el derecho procesal, que tanto nos apasiona a todos nosotros, que creo que eso está en evidencia, cómo lograr transmitir esa pasión, ¿no? Es algo que intentamos clase a clase llevar adelante, pero muchas veces
esa conexión requiere de algo más, de algo emotivo, de algo que toque otra parte de nuestro ser. Y como decía Ana, tiene que ver con esto de la empatía. Entonces, un poco esto del arte tiene que ver con el recurso que va a ser llevado adelante para la enseñanza del derecho procesal. Algunas ideas que vienen de la mano con lo que venimos conversando tienen que ver con empezar a reflexionar el derecho procesal como parte de un sistema que nos exige situarnos en conocer la propia cultura. De hecho, nos pasó hace unas jornadas atrás, porque tuvimos una semana de conferencias completa, en una conferencia sobre el conocimiento privado del juez que brindó Ana Rodríguez. Claro, tuvimos un ejemplo donde una situación particular que se daba en España con respecto al acatamiento de las reglas, que en España es absolutamente exacto, claro, este mismo ejemplo traído a la práctica en Argentina se veía muy diferente. Entonces, es esta idea de empezar a reflexionar también sobre la función epistémica del proceso en sistemas comparados, y cuán interesante es esto. Yo siempre se lo digo a los alumnos, la importancia de cómo podemos aprender a partir de la comparación y justamente lograr una metodología que logre acercarlos más al derecho procesal, vinculado también con repensar algunos clásicos con un enfoque actual. Entonces, yo creo que muchos probablemente se habrán preguntado por qué o cómo voy a abarcar esto del proceso judicial como narrativa, y la idea de hacer una analogía entre el proceso judicial como narrativa con la película de Anatomía de una caída. A ver, la idea es que comencemos a pensar en esta cuestión de juzgar y de valorar la prueba también como un arte, y lograr una mirada desde el derecho procesal, desde ese lugar. Para ponerlos en contexto, voy a comenzar contándoles que Anatomía de una caída es una película muy larga. No sé si los presentes aquí la han visto, pero es una película muy, muy larga que comienza con un silencio que dice: ¿qué es lo que querés saber? Esa película, lo que primero quiero contarles, que es una película que ha ganado un premio de oro en Cannes y el Oscar al mejor guión. Y es una película que va a tratar de una situación particular en los Alpes franceses, donde una mujer estaba teniendo una charla con otra mujer, estaba siendo entrevistada, y el marido en el piso superior, voy a hacer un gráfico, esa es la mujer y ese es el marido. En el piso superior, el marido tenía la música absolutamente alta, no se escuchaba nada. Esa entrevista se da con el correr del tiempo, y cuando vuelve el hijo, ellos tenían un hijo con discapacidad visual, no vidente, y cuando vuelve el hijo se encuentra con su papá muerto en el piso entre la nieve. ¿Qué pasó? En esta situación se da que el caso, los hechos, ¿Qué pasó? No sé, no se estaba viendo. Los hechos se generan en una absoluta confidencialidad y en el interior, en el seno de una familia, y encima en un lugar recóndito donde no había testigos. Aclaro, la persona que había ido a entrevistar a esta mujer se había retirado del lugar. Entonces solo estaba la mujer y su esposo. Y aquí comienza la cuestión vinculada con la dificultad probatoria. Entonces, yo les voy a mostrar una partecita de la película. Quiero también saludar a todos los del Foro Uruguayo de Derecho Probatorio, que los veo allí conectados, con quienes he compartido algunas de estas ideas ya. Y quiero que nos situemos en un juicio oral donde los jueces estaban produciendo la prueba documental, en este caso una grabación. Yo lo que quiero es que mientras escuchan este breve extracto de la película, piensen cómo valorarían esta prueba si fueran jueces o juezas. Inventario 6. Son más.
You take me countless times how hard you are. Now that I'm telling you what you want to hear. He can feel your guilt and he's trying to reassure you. Don't you see that? Stop feeling guilty about him. You have no pity. Yes, and you have far too much for yourself. I can't stand anymore. You filthy eyes. Muy bien. La parte del idioma es adrede, y ahora les voy a explicar por qué. Ahora un segundo que se me... Vamos a ir acá. Perfecto. Bien, ¿qué es lo que pasa con esta película? Este extracto que vieron, lo vieron en inglés, y la idea de que lo hayan escuchado en otro idioma es a propósito, porque esta mujer era de Alemania y estaba en un proceso que se debatía absolutamente en francés. Esto también tiene una interpretación a nivel procesal y tiene la importancia de situarnos en la cultura donde nos encontramos y de revisar quién es quien lleva adelante el proceso. Ahora bien, cuando vemos este video y escuchamos esto, en primer lugar podemos observar algunos aspectos procesales puntuales para destacar. En primer lugar, tenemos que pensar en la función epistémica del proceso en cuanto a la posibilidad de reconstrucción de los hechos. ¿Y qué es lo que sucede? En este caso, lo que podemos ver es la controversia que puede tener para un juez resolver un caso donde solo tiene una prueba documental, en este caso una grabación, que puede generar muchas inquietudes, porque si bien podemos pensar que se generó una situación de violencia, la mujer lo que decía es que esa grabación había sido adrede por el marido que había fallecido, porque el marido era un escritor que quería escribir su historia biográfica. Entonces, él estaba grabando eso para tener contenido. De alguna forma, la mujer lo que alegaba es que si bien esa grabación podía ser gráfica y podía pensarse que era una situación de violencia, esta situación no era tal. Ahora bien, yo les pregunté a todos y a cada uno de ustedes que piensen qué es lo que sentían cuando escuchaban esta grabación. Y creo que ninguno de los presentes no sintió una situación de violencia. Y todo esto también tiene que ver con algo que venimos conversando, que tiene que ver con la interpretación que hace el juez de los hechos. Y que la valoración de la prueba va a estar vinculada en muchos casos incluso con el conocimiento privado del juez, con las emociones del juez y con sus subjetividades. Y esas cuestiones que muchas veces no lo ponemos sobre la lupa o no lo, de alguna manera, no lo visibilizamos, son cuestiones que, si bien se pueden vincular con la imparcialidad y la necesidad de independencia judicial, existen. Y conversarlo y darle visibilidad tiene que ver con lograr analizar de qué manera podemos lograr una mayor racionalidad en el estudio de la prueba. Otros ejemplos que no voy a abordar hoy son la carga de la prueba, que es un trabajo que que trabajé en Uruguay con los queridos amigos, y también algo que me parece llamativo de la película como aspecto procesal es la importancia de tener en cuenta la diferencia que hay en el resguardo de los derechos de los niños, por ejemplo, en otro tipo de procesos orales, como sucede en este caso, donde el niño es llamado a dar testimonio y tiene que exponer sobre qué es lo que considera que sucedió realmente. Y la madre le pide que, por favor, considere que la verdad no es solo lo que escuchó en el proceso. No sé si pudieron observar también que ese niño estaba presente en ese proceso oral, escuchando todas las intimidades del vínculo entre sus progenitores.
Bien, tengo que ir cerrando porque el tiempo es absolutamente tirano, pero no quiero dejar de mencionar algo muy importante. Este vínculo entre el cine y el derecho procesal ha sido algo que el profesor Tarufo ha, de alguna manera, promovido, no específicamente en cuanto al cine, pero sí desde el análisis multidisciplinario y desde que el derecho procesal debe ser enfocado no solo desde el ámbito del derecho puro y duro, sino desde distintas disciplinas. Entonces, me pareció interesante traer a cuenta, que no voy a poder ahondar demasiado, pero sí para dejarle esta sensación y esta idea para que puedan profundizar en un libro de Tarufo, que es Simplemente la Verdad, que habla de los límites de la verdad judicial. Tarufo habla de que la verdad es la correspondencia entre la representación y la realidad de los hechos que se pretende representar. Entonces aquí podemos reiterar que en este caso particular no solamente vamos a hablar de indicios probatorios, como puede ser esta grabación, sino también de la importancia de tener en cuenta estos sesgos que puede tener un juez o la cuestión de la perspectiva de género. ¿Por qué lo traigo a cuenta la cuestión de los sesgos? Porque en este caso la mujer tenía una situación bastante particular, que era que había engañado a su marido con otra mujer. Entonces, en todo el juicio, ella es de alguna manera acusada de haber matado a su marido, pero había una visión sesgada sobre esta infidelidad que ella había llevado adelante, que supuestamente había llevado adelante, pero en este caso tenemos que repensar, y creo que es importante ponerlo sobre la mesa, en la necesidad de la aplicación de la perspectiva de género y cómo quizás en nuestro país tiene una forma de interpretarse y en otro otra. Para ir concluyendo, y esto va a ser el fin de mi exposición, y me fui absolutamente. Estamos bien, bueno. Quiero llevar adelante una última aclaración que tiene que ver con esto de la epistemología del derecho y la función epistémica del proceso. Me parece interesante traer, por supuesto, la epistemología viene de episteme y el tercer concepto, que es saber construido metodológica y racionalmente en oposición a opiniones que carecen de fundamento, tiene que ver con la idea de la reconstrucción del proceso y la dificultad de la reconstrucción exacta del proceso y poner en tela de juicio esto de la verdad judicial absoluta, porque en definitiva no existe, y como venimos conversando con la doctora Rodríguez Álvarez todos estos días, en definitiva va a tener mucho que ver quién esté a cargo del análisis y de la interpretación de esos hechos para ver cuál es la resolución judicial que toma. Me pareció importante traer sobre la mesa esta cuestión de la dificultad probatoria y de que en estos casos la función cognoscitiva del proceso tiene que ver con la idea de que el juez tenga los instrumentos para alcanzar el conocimiento lo más verdadero posible de los hechos controvertidos. Sin embargo, vamos a tener una dificultad en estos casos de complejidad probatoria. Y aquí vendría la cuestión tratada por el doctor Giannini sobre la carga de la prueba y la idea de definiciones de institutos procesales que generan ficciones para poder resolver el proceso. Y ese es un tema que he trabajado en otro momento. Para ir finalizando y cerrando, me parece importante cerrar esta exposición con la idea de que la verdad es solo una parte de la realidad y que me gustó y quiero volver a mencionar a Gonzalo, que hablaba de esto de que pedir justicia no sea demasiado, que pensemos en que necesitamos un enfoque del proceso y repensar el proceso para que podamos decir que pedir justicia no sea considerado demasiado. Muchas gracias.
Ahora vamos a recibir al único que no es profesional del derecho acá en esta jornada de Derecho y Arte, justamente. Expone Estanislao López Loyola. Él es licenciado en Artes Plásticas con orientación en dibujo por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente universitario en la Cátedra de Arte Contemporáneo por la Facultad de Artes de la UNLP. Además, Estanislao es director de arte y contenido en la plataforma Mitablí y ha tenido una activa participación en radio, streaming, conduciendo programas y entrevistando a diferentes referentes del ámbito artístico. A ver, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la presentación, un placer enorme estar acá, gracias por invitarme. Es un desafío, obviamente, porque yo vengo de la Facultad de Artes, estudié la licenciatura en Artes Plásticas, y esto parece otro mundo en principio, pero No, es otro mundo. pero no tanto. Recién escuchaba al profesor que hablaba de lo transdisciplinar del derecho y del arte. Y bueno, yo pienso en lo transdisciplinar del arte y cómo el arte también puede generar conocimiento, puede denunciar, como dijiste hace un rato también, algunas situaciones, y cómo nos permite abrir la cabeza y pensar desde cualquier lugar. Hoy trajimos para hablar y lo primero que pensamos son las representaciones del derecho y de la justicia en el arte. El arte es casi un cliché decirlo, pero parece una ventana al mundo, es como una ventana al mundo. Nos permite una obra de arte pensar en la cosmovisión de un pueblo, entenderla, en las ideas, más específicamente de la justicia, sobre la justicia de algún lugar, algún momento determinado. Pero también el arte, más allá de representar, más allá de mostrarnos las cosas como son o como fueron, el arte devuelve algo. El arte afecta su contexto. Hay una autora que a mí me gusta muchísimo, es Andrea Giunta, quizás la conocen. Ella trabaja sobre el arte contemporáneo específicamente, y ella dice que el arte contemporáneo no solo es reflejo de su contexto, sino que el arte contemporáneo crea contexto. Bueno, para ir rápidamente, vamos a empezar por algunas representaciones sobre el derecho para ver cómo era el derecho a través del arte, la justicia, digamos, y después vamos a ver cómo vuelve, ¿no? Cómo el arte nos devuelve algo. Esto que estamos viendo quizás lo conocen, yo me imagino que lo conocen todos, ¿no? ¿No? Es el código del rey Hammurabi, es del imperio babilónico, es uno de los códigos legislativos más antiguos que existen. Está escrito en acadio, con escritura cuneiforme. Es uno de los primeros indicios, o uno de de las primeras pruebas que hay sobre el principio de presunción de inocencia, de hecho. El código del rey Hammurabi dice cosas como: si un hombre denuncia a otro de asesinato, pero no lo puede probar, quien acusa será condenado a muerte. Así de adelantado estaba esto. Se basa en la ley del talión, por supuesto, es esto del ojo por ojo, me imagino, lo sabrán mejor ustedes que yo. Es del año 1750 a.C., para ubicarnos más o menos. Pero a nosotros particularmente, lo de artes, lo que nos interesa es lo que está acá arriba, en la parte superior del código del rey Hammurabi, que es esta representación que muestra al rey y al dios, que es el dios solar de los babilonios, de los babilónicos, del pueblo babilónico. ¿Te podés parar? ¿Sí? No, no pasa nada. No somos tan estructurados. Para empezar, quisiera preguntarles a ustedes si se dan cuenta quién es el rey y quién es el dios, en este caso, ¿no? ¿Quién es? El rey parecería que está sentado. El rey es quien está sentado, lógicamente, esto es lo que nos muestra la obra de arte. Y el rey, además de ser quien está sentado, es más grande, ¿no? Se lo representa un poquito más grande. Estamos haciendo un análisis iconográfico de esto, así le decimos. El rey está con una vara de medir, por supuesto, el dios, perdón. Y esto lo que nos viene a decir, de alguna manera, es que para este pueblo, en este momento, la ley era un mandato divino. Y el rey Hammurabi era un simple mediador. El rey recibía lo que le daba el dios y lo bajaba.
Ahora, más allá de lo evidente, de lo que vemos, del rey, de la representación del Dios sentado, el rey está con la mano en la boca, no está bostezando, está orando, está rezando. Hay algo que nos dice esta piedra, que es una piedra de diorita negra, una piedra durísima de tallar. Esto se podría haber tallado en cerámica, en arcilla. Decidieron hacerlo en esta piedra durísima a propósito. ¿Por qué creen que habrá sido en esta piedra que se talló la ley? Por la permanencia, exactamente. La ley, como era de origen divino, era inmutable y eterna, ¿no? Tenemos muchas pruebas, podemos hablar de representaciones, creo que un rato largo. Podemos pasar por la siguiente muy rápidamente, así vamos hacia lo que nos devuelve el arte, que me parece que es lo más interesante. Esto es El juicio de Cambises, de un artista llamado Gerard David. Cuenta la historia de un juez, Tisamnes, en el Imperio Persa, un juez corrupto, un juez que había recibido un soborno y había actuado mal en consecuencia. Cuando esto sale a la luz, el rey lo que termina haciendo es condenándolo a ser desollado vivo y a tapizar la silla del juez. Uy, tengo que meterle, me parece. Y a tapizar la silla donde se sentaba, donde trabajaba, con su propia piel. Lo peor de todo es que el sucesor del juez era el propio hijo del juez, ¿no? Y esta silla tapizada con su propia piel no era más que un recordatorio de que debía honrar tu mandato. Y acá lo que vemos es una función ejemplificadora, ¿no?, de la justicia en el siglo XV, ¿no? Estamos situados... Yo veo otra cosa también. Sí. La familia judicial, digo. O sea, el sucesor del juez es el... Claro, también. Mirándolo fuera de la casa. Sí, eso es interesante. Pero mire qué tremendo que el hijo se sentaba sobre la piel del padre para recordar cómo debía actuar. Y pensando un poco más allá también, en un momento donde el arte cumplía una función pedagógica, como creo que el compañero a la distancia mencionaba, esta obra también era un recordatorio para los jueces del momento, porque estaba en el Consejo Judicial de la localidad de Brujas. Ahora, por supuesto, esto es lo que vemos a través del arte, de cómo era la justicia, cómo es la justicia como un mandato divino, la función ejemplificadora, disciplinaria, ¿no? Ahora vamos a ver a lo que nos devuelve el arte, porque el arte, y si podemos pasar de imagen, y vamos a pasar una más porque esta la salteamos, así apuramos. Si no generamos Sí. ruido. Lewis Hine. Si quieren pueden ir pasando tranqui por estas fotos porque son varias. Lewis Hine es un fotoperiodista. A veces desde las bellas artes, un concepto antiguo, se tiende a menospreciar la labor del fotoperiodista, pero yo creo que es arte, en fin. Y que lo que fotografió Lewis Hine en su momento fue los abusos o la explotación infantil, ¿no? El trabajo infantil entre el año 1808 y 1918, específicamente trabajó él. Lo interesante es que todo este trabajo de fotografía que realizó Lewis Hine fue acompañado por una labor de datación también en papel. Cantidad de testimonios, pruebas recogió sobre esa explotación, que fue presentada con el tiempo en los tribunales norteamericanos y que permitió al poco tiempo, en el año 1919, de hecho, la aprobación de una ley que es la Keating-Owen Act. Me corregirán por ahí si lo dije mal, creo que sí. Pero lo que estamos viendo acá es lo que nos devuelve básicamente el arte. Lo que quería ir con esto, y ya voy cerrando, me quedan 2 minutos, así que voy a apurar un poquito, es que el arte no solo representa
no solo es una ventana al mundo. El arte no solo nos permite entender la cosmovisión de un pueblo, entender las visiones de la justicia, sino que el arte nos devuelve algo. Que a través del arte podemos pensar, el arte tiene una función epistémica, el arte nos permite generar conocimiento y nos permite actuar. Último, para cerrar, tenemos el Teatro de la Opresión, Augusto Boal, brasileño, creó para que lo busquen, tarea para la casa, así ya terminamos. En el año 60... sí. ¿Puedes repetir el nombre del autor? Lewis Hine, H-I-N-E. Para cerrar tenemos, y pasamos un poquito, Augusto Boal, dramaturgo, crea una forma de teatro, de hacer teatro, que es el teatro de los oprimidos, así lo llamó. Tenemos que situarnos en los 60, contexto de dictaduras latinoamericanas. Una forma de teatro trabajaba a través de una dinámica que él llamó también el teatro del foro, donde el público intervenía sobre representaciones de hechos de violencia, opresión, etcétera, ¿no? Esto que él empezó a trabajar tiempo más tarde, cuando fue diputado en Brasil, en el año 92, lo transformó en el teatro legislativo, una práctica donde actuaban también situaciones delictivas, conflictivas, intervenía el público y el público permitía pensar propuestas para ubicar en el Congreso, propuestas legislativas. Un poco para pensar en esta, para cerrar, lo dije muy rápidamente, es más para que lo busquen que otra cosa porque no nos da el tiempo, cómo el arte nos permite actuar sobre la realidad y transformar el contexto. Así que bueno, no más que eso, muchas gracias. Un gusto escucharte. Bueno, vamos a hacer un cambio de panel, así que nos despedimos de las grandes exposiciones de Lara Stanislao y de la gran apertura que aquí nos doy para recibir a Octavio Leandro. Leandro viene acá. Acá va Leandro. Y allá van Octavio y... Sí, al lado de ella. Bueno, comenzamos con las disposiciones de Luciano Scapini y Octavio Simone. Luciano Scapini es abogado, empleado del Juzgado Civil y Comercial número 20 de La Plata, ayudante de Derecho Procesal Civil en la Universidad Nacional de La Plata y se encuentra cursando la especialización en Gestión de Conflictos Judiciales por la Universidad Notarial Argentina. Y Octavio Simone es abogado, auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial número 14 de La Plata, auxiliar docente de la materia Derecho Privado 2 de la Universidad Nacional de La Plata y se encuentra cursando la especialización en Gestión de Conflictos Judiciales por la Universidad Notarial Argentina. ¿Tienen? Gracias a todos, no sé si escucha ahí. Bien, nosotros hoy, primero que nada, agradecer a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, ¿me escucha, por favor? Sí, perfecto. También al Instituto de Derecho Procesal y bueno, la casa de estudio que casi 10 años después me sigue abriendo las puertas, esta oportunidad tal vez para exponer y no para escuchar, pero bueno, es una gran oportunidad para hacerlo. Nosotros teníamos pensado hablar un poco de la película Justicia Artificial, es una película española del año 2024, y brevemente queríamos contar la sinopsis, más o menos de qué trata, qué expresiones artísticas busca el director, y a partir de esas expresiones artísticas, esas manifestaciones que se van dando a lo largo de la película, un poco qué aspectos procesales o qué aspectos de relevancia jurídica pudimos abstraer al verla.
Como es una película bastante nueva, tal vez algunos no estén en tema, les trajimos un breve video a modo de introducción. Eso sí. El objetivo es dotarnos de un marco legislativo que nos permita introducir sistemas de inteligencia artificial para modernizar la administración. Millones de procesos de todos los juzgados de este país, simultáneamente, en los tiempos de lo que tarda un funcionario de justicia en tramitar su baja por depresión. El sistema no está listo. Lo que hicieron los inversores están esperando el lanzamiento y los gobiernos también. No es el momento. Entonces, pasamos a recomendaciones. El acceso a la que quiera conocer. Es lo que marca la ley. O mejor, ¿no? Por venir a este proceso, los condicionantes humanos como la ideología, la emocionalidad, el género, de clase, el ciudadano las percibe más justas. Ten cuidado. No te dijeron nada. ¿Me estáis espiando? Bueno, la película está dirigida por Simón Casal de Miguel, el cual se inspiró en un estudio metafísico y filosófico de Miguel Penas López. Esta película trata sucintamente en que el gobierno español anuncia un referéndum respecto de aprobar la aplicación de la inteligencia artificial en el proceso judicial, reemplazando la figura del juez en otros tribunales del país. Mediante esta aplicación de la inteligencia artificial se plantea como un proceso más automatizado, despolitizado y a los efectos de otorgarles mayor celeridad. Hasta ese momento se venía aplicando la inteligencia artificial, pero con una herramienta que se encontraba a disposición de los jueces y emitía un dictamen no vinculante, del cual podían hacer caso omiso, y les otorgaba un juicio de probabilidad de reincidencia del imputado. En la película van a ver la protagonista, que es Carmen Costa, que es una jueza penal, la cual es invitada a auditar el sistema de inteligencia artificial. Es invitada tanto por el gobierno español como por el Poder Judicial, como así también por la desarrolladora de la inteligencia artificial denominada Tente, Alicia Kovac. Previo a comenzar con la auditoría de la inteligencia artificial, sucede un hecho inédito, de repentino, que es la muerte de la desarrolladora, lo cual despierta en la jueza una serie de interrogantes sobre la aplicación de la inteligencia artificial y las consecuencias que podía llegar a tener su aplicación en la aplicación de la justicia. Que son interrogantes que ya venía teniendo en su aplicación, y lo vemos en las primeras escenas de la película, en donde frente a un juicio de probabilidad que le da la IA Tente, la misma decide dar caso omiso y dar una segunda oportunidad al imputado. Durante el desarrollo de la película, la protagonista nos invita a reflexionar sobre las consecuencias y el impacto que tendría en nuestras vidas la aplicación de la inteligencia artificial, y también nos muestra durante el desarrollo de la película qué intereses se encuentran y se contraponen por detrás de la aplicación de la misma. Bien, ahí si pasamos la primera. Acá el director, explicado de qué va la película, lo que propone es la existencia de inteligencia artificial en el proceso judicial, es decir, que no se niega eso. Ahora bien, hay dos puntos que se ponen en tensión. Es decir, una vez que se aplica la inteligencia artificial Tente como reemplazo del juez, es decir, algorítmico, justicia algorítmica en sí misma, y por otro lado, lo que vemos ahí que habla del juicio de probabilidad, que es que la decisión de fallar y la decisión final la tiene una persona humana. Explicado esto, nosotros vemos que desde un primer momento se explica a la inteligencia artificial como una especie de probabilidad, es decir, una ayuda, una herramienta que tiene el juez a la hora de fallar. Y a lo largo de la película, el director nos muestra cómo, a medida que se va acercando la fecha para dar el plebiscito, se generan ciertas manifestaciones en la película que pasamos de colores cálidos, vívidos, una imagen por ahí más humana de la película, nos va llevando a lo largo de la película a colores fríos, más minimalistas. Entonces, el director nos quiere mostrar su punto de vista, sin entrar en una visión jurídica, porque él desconoce el derecho, pero sí mostrarnos cómo los tiempos se van deteniendo, todo se hace más mecánico. Yo, la verdad, me sorprendí cuando la vi, lo hace de una manera espléndida. Es una transformación que se va dando a lo largo de la película, que culmina, obvio, con el plebiscito. Pero estas notas, después, más adelante, veremos cómo
¿qué aspectos procesales nosotros pudimos rescatar a partir de eso? Como bien decía Octavio, las expresiones artísticas que el lector eligió, lo que nos hace es ver cómo se impactaría la aplicación de esa inteligencia artificial en el ámbito de la justicia, y nos invita a analizar los institutos de derecho procesal, y que a su vez el director escogió, como bien decía Octavio, planos cerrados en los efectos de demostrar lo tenso que están los rostros de las personas frente a la indiferencia de la aplicación de la inteligencia artificial, planos abiertos, los cuales nos permite ver lo pequeños que somos frente a algo gigantesco y anónimo que supone la aplicación de la inteligencia artificial, y frente a la lejanía que supondría para el justiciable que el que dicta la sentencia sea la IA. A su vez, podemos analizar que estas expresiones artísticas, como bien dije en un momento, nos permite analizar qué impacto tendrá la misma en el proceso en sí mismo. Bien, y yendo por ahí, en la próxima filmina, yendo por ahí un poco a los aspectos procesales que nosotros encontramos, vemos que respecto a estas manifestaciones artísticas, nosotros pudimos evaluarlo de diferentes maneras, pero al principio nos fue realmente un desafío decir, bueno, ¿qué aspectos procesales o qué formas relevantes jurídicamente hablando podemos abstraer de esta película? A lo largo del film, esas expresiones artísticas a nosotros nos hicieron darnos cuenta que realmente lo que se plantea a partir de los diálogos, de las tensiones de la propia jueza, cuando ella va a auditar, se empieza a dar cuenta que había una potencialidad de que ciertas garantías constitucionales que impactarían debidamente en el proceso se vieran vulneradas significativamente. Nosotros, por un tema de extensión, destacamos estas tres. Primero, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, el principio de imparcialidad y el derecho a la privacidad. Como punto inicial, a mí me gustaría hablar del principio de inocencia y el derecho a defensa del juicio. Esto se ve realmente reflejado por la falta de trazabilidad que puede llegar a tener la inteligencia artificial en sí. Hay una escena en donde la jueza Costa le pregunta al creador, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cómo es el algoritmo? Déjame ver el funcionamiento interno que tiene. Esto se ve reflejado en el sentido de que si yo no veo cómo funciona, si la inteligencia artificial en sí misma, en un juicio de probabilidad o como jugador en sí misma, no me da una explicación, no me funda el fallo en sí, yo no puedo defenderme, yo no puedo ver cómo evalúo esa prueba. Entonces, en esas circunstancias es que el derecho de defensa se ve gravemente vulnerada. Ahora bien, esto ya lo han dicho varios autores, entre ellos Vieri, Bornia, que es una jueza de Santa Fe, la propia doctora Peombo, que realmente le agradecemos su presentación del año pasado en el Congreso, que nos hizo darnos cuenta que esta falta de transparencia se refleja lo que le llama a la gente el fenómeno de la caja negra. El fenómeno de la caja negra se ve reflejado en dos situaciones. Uno, que la propia inteligencia artificial no sea visible o no fundamente lo que expresa, y por otro lado, por razones de propiedad intelectual, que es lo que le dicen en la película a la jueza. No te podemos revelar cómo funciona por un tema de propiedad intelectual. Aunque en el trailer se lo prometen, después de leer, no sucede. En ese caso, nosotros al no saber cómo funciona, nosotros como defensa y como parte del proceso, nos veríamos gravemente vulnerados. Y es más, hay un caso bastante relevante, que es el caso de Anthropic, en donde el CEO, que es una IA, él mismo manifiesta en una entrevista que creo que habrá sido hace 4 o 5 meses, que a veces es tan errática la inteligencia artificial que ni él mismo puede predecir cómo funcionaría. Es decir, las magnitudes hoy por hoy son bastante grandes. Ahora pasando a la imparcialidad, cuando hablamos de inteligencia artificial y su aplicación en el proceso, se nos suele mencionar que ya como ventaja es un proceso más eficaz, nos otorgaría un proceso más severo, y por otro lado también dice que nos eliminaría los sesgos en el dictado de sentencias, como así también eliminaría los intereses y los condicionamientos que podrían interferir en su dictado. Ahora bien, lejos de eliminar los sesgos, lo que podría provocar la inteligencia artificial es amplificarlos. Esto está visto no solo como un iniciativo, sino hay ejemplos usados en el caso de Estados Unidos, como es el caso de Amazon y el caso de Compass. El caso de Compass es un caso que se da en la aplicación de la inteligencia artificial en el sistema judicial penal de los Estados Unidos, en algunos estados, no todos, en Wisconsin, en Florida. Y lo que vemos es que mediante la aplicación de estos de la inteligencia artificial en el proceso, se da no solo la eliminación no sea la eliminación de los sesgos, sino lo que sea es la amplificación de los mismos. En el caso de Compass, lo que sucedió es que
notaron que mediante la aplicación de la inteligencia artificial lo que se hacía es darle a ciertos grupos minoritarios como los afroamericanos un mayor grado de riesgo. Y en el caso de Amazon, lo que se hizo fue se utilizó la inteligencia artificial filtrando los CVs que se presentaban en la empresa, generando una deficiencia estructural dentro de la misma, dando como resultado que la inteligencia artificial tenía un sesgo de género y provocó que la misma tuvieran acceso a los cargos de jerarquía únicamente los hombres. Por otro lado, para mencionar también, es que lejos de provocar un proceso más eficaz, lo que produciría el dictado de sentencias con estos sesgos tanto racial como de género es el dictado de un mayor grado de apelabilidad de las sentencias, como así también generaría en la sociedad un mayor grado de desconfianza sobre la misma, que hoy en día incluso se encuentra cuestionada. Como último ítem que nosotros mencionamos que afectaría a la inteligencia artificial es la privacidad, que mediante la captación masiva de datos, como así también incluso biométricos, produciría una afectación directa en la intimidad de la persona, como así también produciría, si se quiere, alguna afectación consecuente de otros derechos como el de asociación, el de reunión, el de libertad de expresión. También se podría dar una filtración de datos en entidades públicas y en entidades privadas, y con las consecuencias indeseables que ello acarrearía. Bien, en el tiempo tradicional, como ya dijeron todos los exponentes, vamos a la última línea para dar un poco las conclusiones de lo que a nosotros nos pareció la película, la referencia que tuvo. Nosotros creemos que la IA en sí misma no es ni buena ni mala, nosotros creemos que se tendría que aplicar, pero como una herramienta. Lo que es muy importante es tener organismos de control que sean permanentes, que sean tangibles, que puedan establecer ciertos límites para decir, bueno, hasta acá sí, hasta acá no, y controlar esas garantías. Es decir, las pruebas reales, tangibles de hoy en día demuestran que una inteligencia que no es controlada puede llegar a tener ciertas complicaciones en el mundo real. Ahora bien, nosotros tenemos que recalcar que justicia artificial está basada en un estudio filosófico, entonces la película en sí misma no es la realidad de un caso, ni de tribunales, ni mucho menos. Lo que refleja la película, en definitiva, es la deshumanización que tendría una inteligencia artificial como juzgadora. Es decir, entra mucho más en la empatía a la hora de resolver los conflictos y en cómo se podría agilizar en algún momento procesos, ya sea por un trato o una dimensión mucho más humana y menos robotizada. También, a modo de cierre, mediante los trabajos de García Genoli, como se está viendo de la autora Piombo, se nos sostuvo un interrogante que se supone qué alternativas tendremos a los efectos de evitar estas afectaciones a las medidas constitucionales. Y es, en primer lugar, la conclusión a la que llegamos, coincidente con la de la doctora Piombo, es que necesitamos de que en caso de que se aplique, obviamente estamos en desacuerdo de la aplicación de la misma como sustituto del juez, sino como herramienta que está a su disposición, es la aplicación de unos organismos de contralor que auditen constantemente el desarrollo y los algoritmos que se utilizan para la aplicación de esta inteligencia artificial en el ámbito de la justicia. Y por último, después de finalizar la película, se nos surgen ciertos interrogantes, y el principal interrogante que nos surgió al final es ¿cuánto estamos dispuestos a nosotros a ceder con respecto a la aplicación de la inteligencia artificial y hasta qué punto? Bueno, muchísimas gracias y con eso culminamos. Bueno, y ahora ya acercándonos al cierre, devolvemos el micrófono a la doctora Rodríguez Álvarez. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes de nuevo. Ahora mi intervención no va a ser tan genérica, tan introductoria como la primera, sino centrada en una manifestación artística. Ya pido de antemano disculpas a Stanislao, porque él es un licenciado en artes, entonces probablemente cometa muchas imprecisiones. Disculpas, Stanislao, porque sí que me parecía interesante traeros una representación artística, quizás menos conocida y alejada un poco de mi zona de confort, que ya os decía que es el derecho y la literatura. Y por eso cuando la doctora Morquecho me invitó a participar en esta maravillosa jornada,
decidí traeros la figura de Emilio Isgro y sus obras sobre el borrado de las leyes, que yo os he de confesar que he descubierto hace bien poco, hace apenas un par de meses. Estoy investigando, estoy escribiendo un artículo sobre ello. Esta es mi primera exposición sobre el tema y bueno, sobre el artículo volveremos después enlazándolo con la parte práctica. Para quienes no lo conozcáis, yo al menos no lo conocía, como os digo, hasta hace apenas un par de meses. Emilio Isgro es un artista italiano contemporáneo que nació en Sicilia en el año 1937. De profesión es periodista, pero también es poeta y dramaturgo, y es famoso por sus obras sobre el borrado de los textos, aplicando una técnica que al parecer inventó él, que se llama la cancelatura. ¿Y en qué consiste esto de la cancelatura? Pues Isgro escoge textos, se dedica a borrar buena parte de las palabras que en ellos se contienen, como podéis ver ahí en esa muestra, y de esas páginas emergen, ¿no?, como los restos de un naufragio, unas pocas palabras que nos trasladan un mensaje más o menos explícito, pero en todo caso diferente al original. ¿De dónde surge esto? No sé si se ve. Sí, Sí. pero sí se ve. Sí. Sí. Ahí. Ahí, no, pero esta es la segunda, solo la primera. Sí. Sí. Con la primera es suficiente. Ahí está. Sí. Vamos de vuelta. Sí. Esta Isgro 1, Uno. sí. Vamos por uno. Ahí está. Ahí, ya lo dejamos. Gracias. Bueno, como os decía, emergen una serie de palabras como restos de un naufragio y nos ofrecen un mensaje. ¿Cuál es el origen de la cancelatura? Bueno, Isgro suele decir que todo apareció en el año 1964. Él por aquel entonces era el responsable de las páginas culturales del Gazzettino, que es un periódico veneciano, y estaba una noche corrigiendo uno de sus artículos y se percató, bueno, como me pasa a mí a veces cuando escribo un paper, que había más tachones en la revisión que palabras que quedaban. Y en ese mar de tachones emergía un mensaje, ¿no?, que para él tenía un gran peso. Surge una nueva forma de expresión. Aquí los licenciados en artes empezaron a debatir, esto es poesía, es pintura. Bueno, yo no voy a entrar en ese debate, carezco de competencia y como procesalista siempre la respeto mucho, pero en todo caso sí que me parece una forma de arte. En un principio Isgro utilizaba materiales muy sencillos, bolígrafos, rotuladores y papel de periódico, pero con el transcurso de los años esos materiales se irían refinando y también los soportes irían variando. El artista italiano se dedicó a borrar obras emblemáticas de la literatura italiana, como por ejemplo Los novios de Manzoni, que se estudian en todos los liceos italianos, textos monumentales como la Enciclopedia Treccani, muy importante en Italia, pero en mi charla de hoy yo quiero hablaros de sus cancelature aplicadas a los textos jurídicos, que le llevaron a obtener el pasado año, en 2024, un doctorado honoris causa en leyes por la Universidad de Messina. Así que bueno, el aporte fue bastante importante, al menos a juicio del Ateneo de Messina, que como les digo, le dio un doctorado honoris causa. Isgro hizo unas primeras aproximaciones al borrado de textos jurídicos, primero con el Código Teodosiano, luego con el Código de Justiniano, pero sus obras jurídicas, entre comillas, más importantes serían otras. En primer lugar, se suele citar la cancelación de la Constitución italiana en el año 2010. Como él mismo ha declarado, su objetivo no era provocar, ¿no?, alentando, como algunos decían, a dinamitar ese pacto civil. Al contrario, con ese borrado de la Constitución italiana, lo que él quería era subrayar el peligro que estaba viviendo ese pacto civil en un momento muy convulso para la política italiana bajo uno de los gobiernos de Berlusconi por aquel entonces, ¿no? Para él, las tachaduras en la Constitución eran una metáfora de los ataques que la Carta Magna estaba viviendo. Al año siguiente, para los estudiantes de una universidad milanesa, la Universidad Bocconi, crearía la cancelación de la deuda pública, que probablemente gustaría a muchísimos, si no a todos, de nuestros estados. Y otro ejemplo muy famoso y que tuvo mucho impacto en la sociedad italiana y también en la propia trayectoria de Isgro fue el borrado de las leyes raciales aprobadas en el año 1938 bajo el gobierno fascista de Mussolini. Estas se pueden encontrar en el Palazzo del Quirinale
de Roma, una de las sedes del gobierno italiano, y ahí la cancelatura, a diferencia de lo que pasa con el Código Penal, esto es una muestra del Código Penal que os traigo aquí, están realizadas en rojo, como os podéis imaginar, no hay que tener mucha imaginación, valga la redundancia, como un símbolo de la sangre derramada. Ojeando un catálogo que conseguí sobre la obra de Isgro, me encontré con una obra muy poco conocida y muy poco citada, quizás porque pertenece a un coleccionista privado, pero que tiene un mensaje, una cancelatura que impacta directamente en el ámbito procesal. Es del año 2010 y se titula, la traducción al italiano, del italiano sería «La justicia es administrada por jueces asustados». Pero la obra, o mejor dicho, el conjunto de obras que dan título a mi ponencia es la cancelación del Código Civil y la cancelación del Código Penal. Está compuesta por varios elementos. Por razones de tiempo no puedo detenerme en todas ellas, pero permitidme algunos comentarios. Antes de que os cuente qué nos dice esta página, ya sé que se ve muy chiquito, disculpad, esta página del Código Penal italiano, un dato que me parece importante para contextualizar la obra. El Código Penal italiano vigente es del año 1930, es el Codice Rocco, porque fue obra del ministro de Gracia y Justicia de la época de Mussolini. Rocco, por supuesto, ha sufrido múltiples reformas desde su aprobación, ya para empezar, cuando la democracia se reinstaura en Italia en el año 1946, se abole la pena de muerte que aparecía en el Codice Rocco, ¿no? Y por obra de diversas reformas legislativas y también de la Corte Constitucional italiana se producen cambios muy importantes, pero quedan resquicios. Y uno de esos resquicios es esta obra, o a los que quiere poner de relevancia esta obra, son 2 páginas dentro de una rúbrica titulada de los delitos contra la personalidad del Estado. Si se pudiera leer, que creo que como es tan chiquito no se puede ver, las palabras que emergen de ese texto, que como digo es normativa vigente, es guerra, 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 y hay un momento que dice punito con, castigado con la guerra. ¿Qué pasaba? Que, como os decía, ha cambiado mucho, por supuesto el Código Penal italiano se ajusta a los parámetros de Estado democrático, pero estas páginas se refieren sistemáticamente a la guerra como si fuese un mantra. ¿Por qué? Porque la situación bélica en la Italia de Mussolini de los años 30 estaba muy presente. No hace falta que os cuente, porque es un hecho notorio, ya que hablábamos estos días mucho de hechos notorios, lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial. No sé qué os evocará a vosotros, pero yo creo que Isgro eso quiere repetir como un mantra, guerra, 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 refiriéndose al ciclo de la violencia, ¿no? La guerra castigada con la guerra. No para, y bueno, sobran por desgracia ejemplos en la actualidad. Otras cancelature, por razones de tiempo, pues si no tengo que estar cambiando tampoco quiero demorar, dan muestra de la ironía de Isgro. Os leo, una de ellas es: quien abusa de la credulidad popular tiene la autorización de la autoridad competente, ¿no? Lo que nos hace pensar cómo a veces la desinformación y las fake news no solo son toleradas, sino que también son promovidas por los propios poderes del Estado. Y nos encontramos, Lara hablaba del lenguaje, del derecho, también Gonzalo, los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, críticas al lenguaje jurídico. Hay una cancelatura, en este caso no del Código Penal, sino del Código Civil, cuya traducción literal sería la siguiente: no puede contraer matrimonio quien está vinculado por los números 3 y 5. La autorización puede ser acordada por el número 4. La mayoría de las personas presentes en la sala son muy jóvenes, pero los que ya vamos teniendo cierta edad nos acordamos de una película maravillosa de los hermanos Marx, Una noche en la ópera, que tiene una escena que, si no la conocéis, os animo a verla, se encuentra en YouTube ese fragmento, bueno, os recomiendo toda la película, ¿no? Pero donde se habla de la parte contratante de la primera parte, que es una crítica, ¿no?, a lo enrevesado que a veces es el derecho. Y a mí esta cancelatura de Isgro del Código Civil, en el título dedicado al matrimonio, me recuerda un poco esa falta de claridad y de transparencia de la que a veces peca el lenguaje jurídico. Hay otro ejemplo, uno que es más poético, si me lo permitís, porque las cancelaturas tienen diferentes matices, donde se recoge una presunción iuris tantum. Isgro la hizo en el año 2022, la sacó del Código Civil y le dio por título Il codice dell'aria, el código del aire. Dice: se presume
que la zanja pertenece a la luz y al aire. En realidad vino a sustituir la regulación de los artículos 897 y siguientes del Código Civil italiano, donde se dice que cuando tenemos dos fundos colindantes, la zanja que está entre ellos se presume que es común, que pertenece a ambos, y bueno, luego establece una serie de excepciones. A pesar de todos los tachones que podéis ver, la cancelatura de Isgro no es heredera de la damnatio memoriae de los antiguos romanos, ni tampoco es hija de la cultura de la cancelación. Y sobre este último punto, el artista italiano se ha manifestado en múltiples ocasiones, ¿no? Él dice, la cultura de la cancelación no deja de ser una censura, mientras que yo, con mis cancelature, lo que quiero hacer es evidenciar un problema. No borro las palabras para destruirlas, sino para potenciar, ¿no?, su poder expresivo. Yo creo que lo bueno, y por eso quería traerlas hoy aquí, de las obras de Isgro, es que no tienen un mensaje unívoco y que nos hacen pensar. Primero ya porque las palabras que emergen del texto pueden ser interpretadas de múltiples maneras, como también pueden ser interpretadas las normas. Pero además yo a veces me pregunto, ¿cuál es el verdadero mensaje? ¿El de las palabras que han sobrevivido o el de las palabras que han desaparecido? Isgro, en definitiva, lo que quiere hacernos es reflexionar sobre el lenguaje, y recordemos que el del derecho es un lenguaje de poder que crea la realidad, que la transforma y que la determina. Y a mí también me recuerda su obra a otras cuestiones. Por ejemplo, el juego de palabras y silencio que está en el derecho, la necesidad, como decía Clarice Lispector, de utilizar las palabras como cebo para pescar la entrelínea, lo que está más allá. También me recuerda que las obras, todas las obras, y las jurídicas no dejan de ser obras, tienen sus pentimenti, como los cuadros, ¿no? Cuando los expertos, los historiadores del arte, los expertos de arte analizan los cuadros con rayos X, se encuentran que por debajo están los pentimenti, los arrepentimientos, a lo mejor bocetos previos o dibujos que luego fueron borrados. Bueno, eso también pasa en la ley. Ya pensemos solo en el propio proceso de creación de las normas, con sus enmiendas. Y creo que la obra de Isgro también nos hace pensar que toda norma, más pronto que tarde, necesita de sus propias cancelature, porque las sociedades evolucionan. Si os fijáis, en el programa se proponía una actividad práctica. Por razones de tiempo no la podemos hacer aquí in situ, pero yo os la lanzo. No os preocupéis, que esto es absolutamente voluntario. Os cuento un poco. ¿Recordáis? ¿Qué? Ay, sí, gracias, Laura. La vais a encontrar en este punto. Sí, pero vos sí. Vale. Os comentaba que yo descubrí la obra de Isgro hace apenas 2 meses y me pareció tan interesante que, como una de mis líneas de investigación es el derecho y la literatura, bueno, vamos a hacer un articulillo explicando un poco la obra de Isgro, pero vamos a tener una vertiente práctica. Entonces agarré, yo que me dedico fundamentalmente a la prueba, en el proceso es mi línea de investigación principal, agarré esto que veis aquí, esto tendría que estar sin tachar, que son los artículos 281, 282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española. Esto es una página del Boletín Oficial del Estado, tal cual. Y dije, voy a hacer mi propia cancelatura. Para que os hagáis una idea, estos artículos llevan por rúbrica objeto y necesidad de la prueba, iniciativa de la actividad probatoria e impertinencia o inutilidad de la actividad probatoria. Os cuento ahora cuál fue el resultado de mi cancelatura, absolutamente libre, pero como yo soy bastante pesada para quienes me sufren y están cerca de mí, no vale solo con la mía. Y me dediqué a pasarle en PDF a varios amigos, entre ellos a Lara, la página y decir, haz tu cancelatura y mándamela. Y eso es lo que yo os propongo. Por favor, como digo, no os sintáis comprometidos, pero si os apetece este pequeño juego, hacéis vuestra cancelatura, me la mandáis. Claro, como somos un montón, no puedo prometer algún agradecimiento, por supuesto, a todos y todas en el artículo. Si me lo llegan a publicar, no puedo poner todas. Luego que nadie me reclame de, oye, Ana, hice una cancelatura muy linda, pero no apareció en el artículo. Pero bueno, creo que estaba bien ver cómo, y lo interesante era que el mismo, porque podéis decir, Ana, ¿por qué la Ley de Enjuiciamiento Civil Española? No por nada, no somos ejemplo de nada, sino porque es con la que empecé. Y creo que lo lindo es ver cuáles son los resultados, todos con base en el mismo texto. No quiero condicionaros, pero yo os voy a decir cuál fue el resultado de mío. Por supuesto, las cancelaturas pueden ser más, menos. Yo me he encontrado de todo. Me encontré incluso algún compañero que
simplemente borró las partes que estaban entre comas, ¿no? Los incisos. Entonces, queda el texto sin incisos. El mío va un poco más allá. La prueba en el proceso no será necesaria. Las normas están en poder de disposición de los litigantes. A instancia de parte, deberá admitirse, según reglas y criterios razonables y seguros, cualquier actividad prohibida por la ley. Como os podéis imaginar, si os descargáis el QR y leéis estos 3 artículos, estoy contraviniendo absolutamente lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil española con mi cancelatura. Y eso me hizo pensar, ¿no?, que a veces en el corazón de una ley, de sus palabras, también se puede encontrar el sentido, el significado contrario a aquello que se muestra. Si algo me gusta de ISGRO, y por eso os lo he querido traer hoy, creo que nos hace reflexionar y nos hace dudar. No da respuestas, lanza preguntas. Y creo que en la reflexión y las dudas son importantes porque es lo que nos hace avanzar como juristas y como sociedad. Termino ya con un último apunte. Yo creo que para llegar a ser verdaderamente buenas, la ley, las leyes, al igual que las obras literarias, necesitan de las palabras, pero también necesitan de las tachaduras, ¿no? De tachar, de corregir aquello que no funciona. Quizás porque, como afirmaba el maestro Eckhart, que era un teólogo medieval, solo la mano que borra puede escribir la verdad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Ana, siempre es un placer escucharse. Finalizamos con las palabras de cierre del doctor Leandro Zubiri. Bueno, muchas gracias por presentar esta excelente propuesta. La verdad que Ana, promotora de estas tendencias más allá de nuestras fronteras, Lara, que has tenido la iniciativa de impulsarlo desde hace ya un tiempo y la verdad que has insistido con mucha pasión en que esto se lleve adelante y creo que fue realmente un mérito esa propuesta. Es una jornada que realmente nos ilumina, así que te felicito por la iniciativa y Paula por haber trabajado tanto también, colaborado para que esto salga adelante. Paula, nuestra artista plástica, hecho sea de paso, autora de un magnífico logo, de una sensibilidad única y que se va a transformar en nuestro logo también para el Congreso Nacional de Derecho Procesal del año que viene, así que todos por aquí tenemos alguna beta artística que nos lleva a sensibilizarnos con este tipo de jornadas, especialmente muchos de nosotros nos encanta disfrutar del arte en sí mismo, somos apasionados por el derecho, la formación y la enseñanza, pero tenemos pocas ocasiones de hacer estos ejercicios de interacción, de intertextualidad, como decía Gonzalo, Ana, de interpretación recíproca entre el arte y el derecho. Así que la verdad que lo felicito, es una jornada que yo venía pensando solamente en qué de lo que ustedes han dicho me movilizó más y vine y me fui apuntando algunas cosas porque realmente sabía que no. Sí, esta es mi cancelación. Escuchamos realmente algo, una serie de conceptos que son muy interesantes. El primero es el de Agustín, sin duda, el derecho como práctica social, como fenómeno cultural. Margaret Hu, una gran comparatista radicada japonesa, radicada en los Estados Unidos, dice siempre, tiene una frase y un artículo que se llama How We Fight tells a lot about who we are. Cómo nos peleamos dice mucho acerca de quiénes somos. Y cómo nos miramos, cómo representamos, yo diría en general en nuestras doctrinas, pero también en el arte, cómo los americanos exhiben su juicio por jurado, cómo los argentinos exhibimos nuestro 1985, dice mucho acerca de nuestro 1985 o nuestro El secreto de sus ojos, ¿sí?, lo que son las prácticas burocráticas en un sistema de justicia, habla mucho de quiénes somos como sociedad, como personas, y el arte, creo yo, tiene un componente esencial que después voy a cerrar exclusivamente con eso.
escuchamos con Ana, con Gonzalo Ana, también con Ana Rodríguez y con Gonzalo Ana, estos ejemplos espectaculares realmente de interacción, de intertextualidad, de interpretación, y ahora esta idea de la cancelación que creo yo que me dejó mucho para pensar, y yo diría la primera, Ana, te la tiro para tu paper y tus futuros papers, la distinción que vos muy bien hiciste entre la cancelación vista como un fenómeno de censura de lo políticamente incorrecto y la cancelación como un modo de lo que Miguel Ángel llamaba eliminar lo que sobra, ¿sí? Del mármol eliminamos lo que sobra. Nuestro amigo Safi siempre lo recuerda como una frase central para identificar en el buen académico y también en el buen artista, como era él, aquello que sobra en el mármol para encontrar la figura que subyace. Eliminar de aquello que sobra de los textos legales para encontrar algo que intuitivamente podemos decir dice una verdad acerca de quiénes somos como sociedad, como abogados y como seres humanos. El arte como herramienta pedagógica, la postura que realmente nos han dado muy buenos ejemplos de cómo presentar el cine, que es indudablemente una herramienta pedagógica fundamental, con Anatomía de una caída y recién presentada esta idea, no tan ficcional, por supuesto, ¿no? La ficción a veces está tan cercana a nuestros riesgos actuales que la verdad que nos movilizan más que un documental, ¿no? Así que realmente lo que han hecho es un buen ejemplo de este ejercicio. Y después, bueno, las hemos visto todas realmente las manifestaciones. Y la idea central, la idea que subyace en todas las exposiciones, me parece que es que el arte no solo nos humaniza, no solo nos hace más sensibles y empáticos, sino que nos habla mucho de la verdad y nos hace autodescubrirnos. El teatro no solo es una buena forma pedagógica de enseñarnos a ser buenos abogados como retóricos que hacemos llorar a los jueces, el teatro también es una forma de catarsis social y una forma de acceder a una episteme subyacente. Lo vimos con el teatro que presentaste del director y autor brasileño, que realmente es movilizante. Así que lo hemos visto en casi todas esas manifestaciones, lo felicito, la verdad me sentí muy identificado, es un tema que no había trabajado, que me encantaría trabajar mucho más en esa fusión. Yo cierro con dos cositas muy menores. Sobre cómo moviliza a un académico estar en contacto permanente con el arte, aun cuando no lo sabe, no sabe lo que se le viene, cuando está en contacto con manifestaciones, cuando está permanentemente en contacto con distintas formas de manifestación artística. Les doy un ejemplo de mi experiencia personal, perdón la autorreferencialidad, pero seguramente lo van algunos de ustedes también lo han vivido. Yo estaba trabajando en mi tesis doctoral, es una tesis que me llevó 4 años enteros de mi vida, 24 por 24 y 48 horas los domingos. Y como toda persona obsesionada con su tesis de doctorado, estaba creyendo que la vida transcurría y de repente algún fenómeno me tocaba la cabeza y decía, esto es una gran idea, andá ya mismo, salí de donde estás y andá a escribir 2 palabras sobre esto porque no te lo puedes olvidar, ¿no? A mí no me pasa en la noche, a mucha gente le pasa en la noche. Yo siempre que me pasó a la noche cuando lo leía el otro día siempre era pésimo y lo descartaba, pero sí me pasa mucho de día cuando estoy haciendo otras cosas. Estaba leyendo y estaba totalmente enfocado en obras de teatro y los repertorios de la ópera, además después de haber estado allí con Tarufo y con todo su grupo de fanáticos del teatro y la ópera. Y estaba totalmente ensimismado en la lectura de las tragedias de Sófocles y también de la obra de Shakespeare. Y una de esas obras poco conocidas, Measure by Measure, yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre un instrumento de discrecionalidad judicial pura, como es el certiorari en la Argentina. ¿Qué tiene que ver con Shakespeare? Muy poco, dirán ustedes. La Corte Suprema decidiendo qué causas decide sin dar razón alguna y con plena discreción. No me interesa, no lo trato, lo rechazo y no te explico por qué. Esa es una Corte Suprema tiene ese poder, discrecionalidad absoluta. Y estaba leyendo una
pieza de Shakespeare en que una protagonista denuncia a un juez por haber condenado a su hijo y le dice una frase que me quedó, que para mí es imborrable, ¿no? Le dice, después de que condenaron a su hijo: es excelente, señor juez, tener los poderes de un gigante, pero es de tirano utilizarlos como un gigante. Yo cuando dije, qué maravillosa musicalidad tiene esa frase. Y de repente me cayó un rayo que me transformó en lo que yo estaba creyendo que tenía que pensar, que era cómo diseñar mejor los filtros de discrecionalidad, cómo se hace mejor para decirle a la Corte cómo tiene que seleccionar un caso u otro, cómo controlar, en definitiva, el ejercicio de esa discrecionalidad con normas. Y esto me bajó como un rayo. El problema no es el diseño del filtro, el problema es el diseño de las herramientas con las que el ejercicio de ese filtro puede ser considerado válido constitucionalmente. Y de esa manera, creí yo, y lo sigo sosteniendo, es posible mantener esa discreción sin necesidad de sobrecargar a la Corte explicando en cada caso cuando se admite, pero estableciendo reglas para que quien tiene los poderes de un gigante no los use como un gigante, los use como una bailarina o un bailarín de ballet. Sábato, de cierre, dijo en más de una oportunidad, en una entrevista que yo primero vi y después fui a un trabajo que él había escrito sobre esto. Yo realmente no lo sabía, creí que era parte solamente de los videoregistros. Es un trabajo de él en el que explica que el arte no solo es belleza, no solo es buen gusto, muchas veces es una forma incluso de desafiar la belleza y desafiar el buen gusto para hacer algo trascendente. La belleza y el buen gusto, que son valores, por supuesto, muy importantes. No es solo forma, ¿cierto? Es una visión del mundo y un medio de autodescubrimiento para el artista y para el público. Es una herramienta para la verdad y para la profundidad humana. Me parece que lo que escuchamos esta tarde-noche, es un ejemplo de cuán equivocados por ahí a veces estamos cuando nos enamoramos del arte como arte en sí mismo y nos apasionamos por la defensa de los derechos y la abogacía como una disciplina noble a la que hay que venerar como ancestralmente, y no pensamos en esa fusión. Él lo pensó, creo que con palabras inmortales. Espero que a ustedes también les pase, que el rayo iluminador también los toque de esta manera. Muchas gracias. Con todo lo que hemos hablado hasta aquí, damos por cerradas las jornadas. La verdad, la felicidad es infinita. No voy a repetir que sigo emocionada, pero sí, después de las palabras de Leandro más aún. Y bueno, nos encontraremos en las próximas jornadas de Derecho Procesal y Arte, y todos invitados a participar. Saben que desde el Instituto de Derecho Procesal estamos con las puertas abiertas. La idea es que se sigan sumando jóvenes, que estas ideas de arte también lleven a pensar en que, bueno, podemos abordar el derecho procesal desde otro lugar, incluso más divertido y saliendo de la caja, como decía Agustín. Así que muchas gracias a todos y damos por cerradas estas jornadas. Tú que indicas en mi correo para enviar. Sí, sí, muy bien. Porque me preguntaban por el chat. Si alguien se anima, es mi correo institucional, que es mi nombre, ana.rodríguez.alvarez@USP de Universidad de Santiago de Compostela.es. Mil gracias. Después lo enviamos también. Sí. Gracias. Un aplauso para Ana.